Ahí te vemos. Estás on mute, pero te vemos. Ahora sí, qué grande. Ahora te vemos y te escuchamos todo. Muy bien. Ahí estamos. Vamos cargando el PowerPoint y iniciamos. Bueno, ahí vamos. Muy bien. Es que justo hoy es una clase que tiene que haber cámaras sí o sí, porque hoy vamos a ver el famoso tema de cómo encontrar un BioShock en cualquier momento de la vida, ¿eh? Esta es una de las mejores clases del curso, si es que no es la mejor. Bien, ahí está. Bueno. Vamos llegando a las partes más importantes del curso. Total, ustedes ya están a punto de ser expertos en biodescodificar. Con todo lo que ya saben, estamos ahí. No falta nada. Ahí va. Bien. Bueno. Está todo en orden, para empezar. Lo último que vimos fue esto, ¿sí? Los 4 grandes sentimientos, cómo nosotros nos damos cuenta y cómo le asignamos un tipo de síntoma, de enfermedad o patología a cualquier conflicto que podamos tener. Entonces decíamos que si teníamos un conflicto que pudiera ser de tonalidad vital, un conflicto de supervivencia, como el que podría tener un perro, un caballo, un hipopótamo, cualquier otro animal, sería del endoblasto y tocaría los órganos que nosotros clasificamos en nuestro listado en el endoblasto. Si fuera un miedo a un ataque exterior, es decir, una ofensa a la integridad, una desprotección o un conflicto de separación, hablamos de la lámina interna del mesodermo, que es la piel y cualquier recubrimiento que podamos tener en cualquier órgano. Un problema de desvalorización o un problema de dirección en la vida, en nuestro trabajo, en lo que sea, iba a tocar a los órganos salidos de la lámina externa, que eran los huesos, los tendones, los músculos, todo lo que es el aparato osteoarticular. Y cualquier sentimiento más humano, más de los sentimientos que tengan que ver con la inteligencia, con hacer algún tipo de deducción o alguna cosa así, iba a tocar a un órgano generado por el ectoblasto, que es lo que nosotros llamamos sentimientos del terreno y de la vida social, ¿sí? Esos son los 4 grandes sentimientos que nosotros vamos a identificar cuando vamos a hacer una descodificación. Vamos a identificar cuál de estos grandes 4 sentimientos ha tocado el órgano en cuestión, y de ahí en adelante veremos cuál va a ser una descodificación más fina, digamos, de esto. Pero por ahora vamos a intentar definir, ante cualquier descodificación, en cuál de estos 4 grandes grupos se encuentra la persona con el sentimiento o la emoción asociada al problema que está gestionando. Ahora los trabajos prácticos van a ser más complejos, o sea, ya les voy a empezar a dar enfermedades para que descodifiquen, para ver cómo ustedes van armando, ¿sí? Entonces tenemos que ir teniendo en cuenta que vamos a hacer al final de esta clase como un listado de tips que habría que ver para cada descodificación. Esto sirve ya sea que este curso lo estés haciendo para vos o para otra persona, ¿sí? Podemos hacer un tiempito ahora, Jorge, y todos, si quieren hacer alguna pregunta respecto de las clases anteriores. Así que hacemos 10 minutos ahora para no perder tiempo de la clase de hoy
y hacen las preguntas que necesiten. Ah, buenísimo. Habilité el sonido porque la verdad que por texto es un poquito largo, más fácil. La primera pregunta, por lo que veo, el BioShock tiene un instante, ¿no? Y es un instante en particular. Sí. Pero si estamos en los tres casos del otro día, corta duración, un shock grande como el hombre que se cae, que está limpiando vidrio y se cae, o el que está con el martillo rotopercutor, es un tiempito un poco más largo, pero tal vez un estrés menor, y tal vez sea un tiempo muy largo, con un estrés muy reducido, que tal vez ni siquiera pasa el umbral de nuestra vara, ¿no? En ese caso, ¿en algún momento de ese tiempo largo se produce el BioShock? ¿Y es un instante? No, en ese caso está muy buena la pregunta, porque quizás se me haya escapado a mí esa parte para aclararla, ¿no? No siempre buscamos un BioShock, no siempre se encuentra el BioShock tampoco, ¿no? Porque por ahí puede pasar como muy desapercibido, como decimos, a ver, acá tendría que haber habido un BioShock. Un BioShock no necesariamente, vamos a ordenar, o yo me voy a ordenar. Un BioShock no necesariamente es una situación que ha superado el umbral, ¿sí? No necesariamente va a ser una situación que haya superado el umbral sensible, sino más bien tiene que cumplir esas cuatro situaciones que nosotros definimos. Pero puede ser un pequeño BioShock, puede ser un BioShock que nosotros sintamos como negativo, o puede ser un BioShock que sintamos como positivo también, como una gran alegría, viste que por ahí con una gran alegría, como el nacimiento de un hijo, qué sé yo, te sacaste la lotería, el telequino, te dan una buena noticia así de golpe y es como que también te acelera el corazón y levanta hormonas, que si bien hay hormonas como la oxitocina, la dopamina, etcétera, en los BioShock positivos también hay hormonas del estrés, ¿sí? Porque eso hace que se acelere el corazón, por ejemplo, la adrenalina. No siempre vamos a buscar un BioShock, o no siempre va a ser tan intenso también el BioShock, ¿sí? Para que se genere un ciclo, que es lo que vamos a estudiar hoy, que es lo que vos hablas, ¿sí? Estamos hablando de una situación chiquitita que se prolonga en el tiempo, o también a veces hay situaciones grandes que se prolongan en el tiempo. No necesariamente vamos a buscar un BioShock, porque puede haber sido tan chiquito que va a pasar desapercibido, sino que en esos casos buscamos lo que llamamos el resentir, ¿sí? El resentir es tan importante como el BioShock, quizá hasta más importante que el BioShock, porque estamos hablando de, el resentir no es un resentimiento, sino es volver a sentir, ¿sí? Re-sentir. El resentir vendría siendo acordarte de la situación permanentemente o vivir una situación permanentemente y volver a sentir lo que sentiste la primera vez. Qué sé yo, frustración, miedo, ira, enojo, tristeza, cualquier sentimiento, en este caso negativo, porque estamos viendo sentimientos negativos, ¿sí? Cualquier sentimiento negativo que lo vuelvas a sentir. Ese sería el resentir, ¿sí? Y a veces es más peligroso que el BioShock, porque recuerden que el inconsciente no tiene espacio ni tiempo, entonces cada vez que vos resientas algo, es decir, cada vez que vuelvas a sentir algo, el inconsciente va a creer que está sucediendo otra vez la situación del BioShock, digamos. El BioShock lo que hace es generar un programa en la cabeza, un qué hacer sí. Por ejemplo, no te cae bien un compañero de trabajo, entonces cada vez que lo ves te genera enojo el tener que estar en esa oficina con ese compañero de trabajo, ¿no? Después con el tiempo te vas acostumbrando a tu compañero. Quizás te sigue cayendo mal, pero ya te vas acostumbrando y ya no vas tan enojado a la oficina. Pero ¿qué pasa? Eso es la mente consciente. La mente inconsciente generó un programa que dice que tu compañero te hace sentir enojo, entonces tenés que, ante el enojo, generar hormonas del estrés para estar preparado para la lucha o la huida, porque es una persona que te cae mal, sería como un enemigo, ¿no? Si fuera un perro, el otro perro te podría venir a robar el hueso, digamos. Esa es la parte animal nuestra que va a interpretar esa situación. Y esa situación chiquitita que quizás está por debajo de nuestro estrés, de nuestro umbral de estrés, en el largo del tiempo te va generando hormonas del estrés que te van arruinando un órgano o que te van haciendo una piedra en el riñón o que te van
qué sé yo, haciendo algo en la vesícula, porque el enojo y la ira están asociados a la vesícula y a los conductos biliares que atraviesan el hígado también de la vesícula. Y generalmente esas son las piedras en la vesícula, ¿no? Las piedras en la vesícula decimos que tienen un nombre y un apellido, que siempre es alguna persona que te vuelve loco, que te pone iracundo o que te hace enojar mucho. Entonces, como para cerrar la pregunta, Jorge, sería más o menos en un caso como el tipo del shock breve, pero en intensidad, pero largo en tiempo, buscamos el resentir, no el bioshock. Buscamos qué es aquello que sentimos todo el tiempo, todos los días, y eso podría también ser una tarea para ustedes, así como hicieron el anterior, de buscar la reacción y todo esto, podría ser una tarea para ustedes, para su autoayuda y para su autoconocimiento, el buscar qué situaciones o qué sentimientos tenés a diario, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Porque es algo muy grande, es algo como muy general. Entonces, por ejemplo, cuando te despiertes, es como llevar un diario de una semana, por ejemplo, qué sé yo, desde hoy hasta el próximo lunes. Entonces, cuando te despiertes, te fijas qué sentimiento te genera lo que tenés que hacer. Si es que tenés que irte a trabajar, o tener que llevar a tus hijos a la escuela, o tener que ir a abrir tu negocio, o lo que sea, ¿no? Después, cuando llegues a tu trabajo, a tu actividad, ¿qué sentimiento te genera eso, no? Después, el hecho de tener que preparar la comida, o pedir comida, o comprar comida, ¿qué sentimiento te genera? Y así, ante cada situación repetitiva, tiene que ser algo repetitivo, no algo que hagamos una vez, qué sé yo, en la semana o cada 15 días. Ante cada situación repetitiva de nuestro día a día, ir escribiendo como un diario qué te genera, qué sentimiento, qué emoción te genera, ¿sí? Entonces podrían hacer como un cuadro donde dijera lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y arriba poner como una comparación al lado, ¿no? El lunes me sentí en el trabajo, me sentí con ira, al llevar a los chicos a la escuela me sentí con cansancio, al tener que comprar comida me sentí derrotado, al ir con mi amante me sentí culpable, qué sé yo, cosas así. Y entonces poder hacer como un diario e identificar cada uno de los resentires que ustedes puedan estar teniendo. Eso les va a ayudar al mediano y al largo plazo a evitar alguna cosa que puede llegar a ser fuerte, ¿no? ¿Más o menos responde la pregunta, Jorge? Sí, sí, perfecto, gracias. Listo. Gracias por la ayuda, porque la verdad que creo que es algo importante que yo me olvidé quizás de aclarar anteriormente en clase. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿O Jorge alguna otra consulta? Ya que Jorge es el único que habla. Dale, Jorge. Gracias, ahora eso me va a crear un bioshock. Si una persona, en alguna de las cositas que leí, una persona puede presentar otitis o inflamación o fiebre o cualquier síntoma de segunda fase, Sí, sin haber presentado síntomas de la primera. sí. ¿Cómo sabemos si el síntoma es de segunda fase o de primera fase? ¿No puede ser una otitis de primera fase? ¿Nunca va a Bien. ser? No. ¿Por qué? Porque las enfermedades, como nosotros las conocemos, o los síntomas o patologías, son la vagotonía. Ustedes recuerden que al principio del curso yo les decía que lo que tenemos que ver es qué hace nuestro cuerpo para defenderse de la cosa, no qué nos hace la cosa a nosotros, ¿sí? Entonces, en primera fase, ¿qué va a existir? Y va a existir, insisto, porque esto es el tema importante que nosotros tenemos que comprender, va a existir una emoción o un sentimiento que va a generar una hormona X en nuestro cuerpo, hormonas del estrés, hormonas negativas para nuestro cuerpo, o hormonas que no son negativas, pero que vamos o a alargar mucha hormona o a segregar poca hormona. Entonces, eso va a generar un estado en nosotros. Podemos decir que la primera fase es un estado nada más, ¿sí? Que es la ortosimpaticotonía o la simpaticotonía. Eso va a generar un estado de ansiedad, un estado de pánico, un estado de ira, un estado de enojo, un estado de miedo, estados negativos, ¿sí? La primera fase de las enfermedades, entonces, son estados negativos. Un estado negativo también puede ser la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, ¿no? Todos esos son los estados que ustedes deberían explorar en eso que les decía antes, que te genera cada cosa que haces.
¿sí? Al encontrar esos estados van a encontrar dónde están en primera fase. ¿Qué pasa luego? Cuando se termina la ortosimpaticotonía, cuando el cuerpo ha segregado toda la adrenalina, noradrenalina, cortisol y otros péptidos de hormonas del estrés, digamos, o de la simpaticotonía, viene el bajón. Es como cuando tenemos un orgasmo, ¿no? Después viene el bajón, o como cuando terminamos de correr o de hacer deporte, viene el bajón, ¿no? Ese bajón es la recuperación, es la vagotonía o la parasimpaticotonía. Y es ahí a donde se inician las enfermedades. Es ahí donde inician todos los síntomas, excepto que yo me haya contagiado de algo viral, que me haya quemado, que me haya caído y me haya fracturado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es entender que en las enfermedades que nosotros descodificamos, que son las autoinmunes, no las que yo me puedo haber contagiado, la enfermedad o el síntoma inicia en la segunda fase. En la primera fase hay un estado mental nada más, o psíquico o social, ¿sí? En la segunda fase se generan todas las enfermedades. Entonces tenemos que asociar generalmente la fiebre, la inflamación, los enrojecimientos, esos nos marcan el inicio de la vagotonía, o del estado de enfermedad o de recuperación. Pasa que para nosotros, para el inconsciente colectivo, la enfermedad es algo negativo, pero en la biodescodificación la enfermedad es la recuperación. Pasa que a veces no sabemos cómo frenarlo y se transforma en otra cosa que no queremos, ¿no? Como en cáncer o alguna otra cosa más fuerte. Pero en realidad piensen que ese síntoma tiene una intención positiva al principio, pero es un programa que funcionó bien en algún momento por un breve periodo de tiempo y el cuerpo se queda pegado y lo deja para siempre. ¿Pero por qué lo deja para siempre? ¿Porque es tonto y deja el programa prendido? No, porque pasan esas pequeñas cosas que decía Jorge, esos pequeños bioshock diarios, digamos, que le llamamos el resentir, que van reforzando, y cuando el inconsciente dice, bueno, voy a dejar de hacer crecer el tumor porque ya está bien, ¡pum!, otra vez te volvés a sentir de esa forma, otra vez tenés el resentir, y entonces vuelve a aprender, y al otro día lo mismo, y vuelve a aprender, y al otro día lo mismo, y vuelve a aprender. Entonces, ¿qué dice el inconsciente? No, esto es algo de todos los días, lo voy a dejar prendido. ¿Se entiende? Siempre la enfermedad, entonces, inicia en la segunda fase, que sería la vagotonía. La vagotonía. Que si bien nosotros le llamamos la fase de recuperación, es como cuando el médico te dice estás incubando una enfermedad, ¿no? Inició la vagotonía ahí. Empezaron los dolores, las molestias, fiebre, el cuerpo cortado, qué sé yo. Pero en la vagotonía, que para nosotros es la recuperación, para la ciencia médica es el inicio de los síntomas, el inicio de la enfermedad. Que para nosotros, ¿sí? No, perfecto. Y hay, ¿cómo se dice? El heart rate variability, la variación del ritmo cardíaco. Sí. ¿Tiene algo que ver eso entre esa variación y la vagotonía? Todo que ver. Si vos lográs entrenar tu variabilidad del ritmo cardíaco, variabilidad es la palabra que buscas en inglés. Variabilidad. La heart rate variability. La variabilidad del ritmo cardíaco es lo que pasa entre latido y latido del corazón. Claro. Entonces, eso te indica si vos estás en simpaticotonía o en parasimpaticotonía. Vos, al tener una buena variabilidad de ritmo cardíaco, que se llama, ahora a mí también se me mezcla la palabra, como lo aprendí en inglés, se me mezcla la palabra en castellano. Bueno, ya me la voy a acordar y se los voy a decir, que es como estar en la normalidad, es como estar en un equilibrio, ¿sí? Ahí no estás ni en simpaticotonía ni en parasimpaticotonía. Al entrenar esto, vos te quedás en ese estado la mayor parte del día, o cuando te viene un resentir, o cuando crees que estás por tener un bioshock o algún sentimiento negativo, enseguida vos traes ese concepto a tu cuerpo, porque como lo has entrenado, se transformó en un hábito, y es como que vos lo podés volver a traer, ¿sí? Entonces, viene acá ese estado que ahora no me acuerdo cómo se llama, coherencia de ritmo cardíaco se llama. Que en realidad la coherencia del ritmo cardíaco te brinda una coherencia a nivel sistema nervioso y cardíaco. Pero es directamente proporcional o al revés. Digamos, más variabilidad, estamos más en vagotonía,
y menos variabilidad es todos los ritmos más exactos y estás más en estrés. No, la variabilidad, tenerla en cuenta como una medida, como decir metro, centímetro, litro, ¿sí? Sí, La variabilidad es cuánto varía tu ritmo cardíaco, ¿sí? correcto. Si vos, tu ritmo cardíaco permanece entre 74 y 78 pulsaciones por minuto, significa que estás en vagotonía o en normotomía, significa que estás en la normalidad, en coherencia, digamos, ¿sí? Para estar en coherencia, un adulto de más de 70 kilos debería tener entre 77, 78 pulsaciones por minuto, ¿sí? Si vos estás más de eso, significa que tu variabilidad ha subido y entonces ya no estás en coherencia. Y si tenés menos que eso, significa que tu variabilidad ha bajado, entonces no estás en coherencia. Estar en coherencia significa que tu sistema nervioso esté como expectante, como stand-by, ¿sí? Ni en simpaticotonía ni en parasimpaticotonía. Por eso le decimos normotomía, ¿sí? Son palabras que hemos acuñado al castellano de palabras inglesas, pero bueno, son las que usamos, ¿no? Estar en normotomía sería como estar en la normalidad, digamos, o en equilibrio, podríamos decir en equilibrio, en situación de equilibrio. Entonces, variabilidad es una medida que se utiliza. Lo que buscamos es la coherencia. Con el aparatito el HeartMath o el Inner Balance, vos lo que podés lograr es entrenarte y después estar la mayor cantidad del tiempo posible en esa coherencia. Ustedes por ahí van a ver que yo paro y respiro, y es porque yo estoy entrenando esa coherencia, porque si estuviera hablando sin parar durante 2 horas, mis pulsaciones se van a acelerar, ¿no? En cambio yo por ahí paro, respiro un poco y vuelvo a la coherencia, ¿sí? Lo que tiene el Inner Balance, el aparatito, es que es repiola porque te monitorea, entonces es mucho más fácil saber si estás en coherencia o no. Pero de la misma forma lo pueden hacer con el video de la esfera de la respiración. No sé si se los he compartido ese video. Se los compartí. Bien. Sí, sí. Con ese video es repiola y pueden ir siguiéndolo y estar en coherencia. Y simplemente inhalo 4, exhalo 4 y estamos en coherencia. Gracias. Buenísimo. ¿Cuál es, Carolina, el aparatito que digo? Te perdiste esa clase. ¿No? El video. El video era el de una esfera de meditación, que hay una esfera que se infla y se desinfla. Entonces, perfecto. Si yo sigo mi respiración cuando se va inflando y la sigo cuando se va desinflando, yo voy llevando mi variabilidad a un ritmo coherente, digamos. Bueno, volvamos a la clase entonces. Si tienen más dudas, de última, volvemos por el mail. Espérense que me pongo el chat de nuevo. Ahí estamos. Bien. Vamos entonces a la clase de hoy. Brevemente, a modo de diccionario, vamos a ver este pequeño cúmulo de metáforas, ¿sí? Nosotros hablábamos que habían 4 grandes sentimientos, ¿sí? Dentro de estos 4 grandes sentimientos vamos a encontrarnos con que tenemos distintos aparatos también, entonces no es nada más que tan general como desvalorización, desprotección, arcaico o social, sino que vamos a ir viendo sistema por sistema o por cada órgano también cuál es el sentimiento que se le da. Por ejemplo, acá hablamos del sistema digestivo, ¿sí? Si lo que nosotros nos vamos a encontrar en una descodificación es una persona con un problema digestivo, por ejemplo, ¿sí? En este caso, nos vamos a encontrar con alguien que tiene un problema digestivo. En esta parte del manual, ustedes lo que tienen que ver es la primera palabra, no el contenido. Entonces, si yo me encuentro con alguien con un problema digestivo, estoy ante alguien que tiene la necesidad de aceptación por parte del mundo exterior. Estas son muy generales, si bien nosotros no usamos diccionarios, pero estos son ya términos más generales para que nosotros nos vayamos adentrando y comprendiendo mejor cómo viene la biodescodificación, ¿sí? Entonces, si me encuentro con alguien con un problema digestivo, voy a estar ante alguien cuya necesidad de aceptación por parte del mundo exterior no ha sido satisfecha. Acá hablamos de satisfacer o no necesidades, ¿sí? Si me encuentro con alguien con un problema respiratorio, me voy a encontrar con alguien
con necesidad de un espacio de libertad y seguridad. Si me encuentro con alguien con un problema urinario, me voy a encontrar con alguien con necesidad de referencias. ¿Qué son referencias? Ya lo sabemos, referencias heredadas, aprendidas o experienciadas. Una persona con necesidad de referencias significa que le está pasando algo en la vida que no comprende, digamos, ¿sí? Y cuando hablamos de urinario hablamos de riñones, acá no hablamos de vejiga, no hablamos de uréter, uretra, vagina, pene, ni nada de eso, sino del riñón. Por eso yo decía, una piedra en el riñón es una persona que está haciendo algo que vos no podés llegar a comprender, ¿no? Entonces te tiene desconcertado, enojado, iracundo, o como sea que cada una pueda estar. Una persona con problemas en el aparato locomotor, ya sean músculos, tendones o huesos, va a ser una persona cuya necesidad de motivación no está siendo satisfecha. Siempre pensemos, ¿no está siendo satisfecha o está siendo satisfecha de más? Porque el satisfacer por demás una necesidad también nos trae problemas. Por ejemplo, yo puedo salir a caminar o a correr una distancia moderada, un tiempo moderado para mí, pero si yo estoy corriendo todo el día, voy a tener problemas en los músculos, tendones o huesos, ¿sí? Si estoy ante una persona cuyos órganos sensoriales tienen un conflicto, un problema, estoy ante una persona cuya necesidad de seguridad no está siendo satisfecha o está siendo satisfecha de más. Si estoy ante una persona que tiene un problema cerebral, estoy ante una persona cuya necesidad de intención realista no está siendo satisfecha. ¿A qué me refiero con un problema cerebral? No de la masa cerebral, del órgano cerebro, sino de las funciones del cerebro. Hablamos de psicosis. En biodescodificación, no sé si ya se los he dicho, pero si no se los repito porque no está de más, todavía no hemos logrado atender personas con psicosis, porque las personas con psicosis no tienen unas referencias, por ejemplo, un esquizofrénico no tiene las referencias que pueden tener una persona que no es esquizofrénica. Es como que viven en un mundo muy diferente al nuestro, y el cambiar ese mundo, si bien cada uno vive en un mundo diferente, el cambiar el mundo cambiaría la situación de vida de esa persona. Ya más adelante les voy a explicar más de esto y les voy a contar con un ejemplo que nos pasó. Intención realista es de vivir en la realidad, ¿no? Entonces una persona con un problema cerebral puede ir a las drogas o al alcohol o a cualquier exceso para intentar evadir la realidad o intentar cambiar la realidad, ¿sí? Una persona con un problema cardiovascular va a ser una persona con necesidad de propiedad. Insatisfecha o satisfecha por demás. ¿Qué es un problema de propiedad? No de tener propiedades como casas, autos, terrenos, ni lanchas, ni botes, sino lo que es tuyo privado, lo que es propio de cada uno, ¿no? Por ejemplo, quizás te molesta mucho que abran las alacenas de tu cocina, ¿no? Una persona que no sea de tu grupo familiar primario. Te molesta que venga tu suegra o una amiga y te abra las alacenas, o la heladera, el refrigerador, ¿no? O quizás es el cajón de tu mesita de luz, que es tu territorio propio tuyo, o quizás es tu oficina, o quizás es tu teléfono, o quizás, qué sé yo, cualquier cosa que cada uno piense que es lo propio tuyo, ¿sí? O cuando alguien se mete con lo propio tuyo, o cuando vos creés que no tenés algo propio tuyo, o algo que es propio tuyo te ha decepcionado quizás, ¿no? Ahí es donde te rompen el corazón, como decimos, ¿no? El amor, más que el amor, ¿qué mayor propiedad puede haber para un humano que el entregarse mutuamente, dos personas? Entonces, cuando te rompen el corazón es cuando lo que vos creías que era propio, creés que deja de serlo de alguna manera. Una persona con un problema sanguíneo tendrá insatisfecha o satisfecha por demás la necesidad de ser. ¿De ser qué? De ser buena persona, buen hijo, buen trabajador, el mejor guitarrista del mundo, la mejor mamá, el mejor cuidador de perros, el mejor terapeuta, el mejor médico, el mejor abogado, el mejor
agente inmobiliario, el mejor banquero, de ser algo, ¿sí? Una persona con un problema en el sistema nervioso, no hablamos del sistema nervioso central, ni periférico, ni nada de eso, sino de los nervios, de ponerse nervioso, comerse las uñas, ¿no? De estar nervioso, personas nerviosas, ¿sí? Una persona nerviosa, estamos hablando de una persona con un conflicto en la necesidad de un proyecto a corto plazo. Ya, mañana. Todo tiene que ser ya, todo tiene que ser mañana, tiene que ser rápido, ¿no? Y estoy nervioso porque lo que va a pasar mañana o pasado mañana me tiene nervioso, porque tengo incertidumbre, o porque yo soy nervioso, o porque tengo hipertiroidismo, qué sé yo. Una persona con un problema hormonal va a tener un conflicto de necesidad de un proyecto a medio plazo. A medio plazo, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos medio plazo? 5 años, ¿sí? Una persona con un problema inmunológico, estamos hablando de un conflicto de necesidad de un proyecto a largo plazo. ¿Cuál es el proyecto a largo plazo que todos tenemos en este planeta Tierra? Acá necesito una respuesta de todos, los veo a todos los que están conectados, ¿eh? Así que, ¿cuál es el proyecto a largo plazo que todos tenemos en este planeta Tierra? Morirse. ¿Vos tenés ese proyecto de morirte, Jorge? Y no tengo el proyecto, pero es una realidad que todos la vamos a tener, ¿no? Carolina, mira, está en el otro extremo, trascender, dice directamente, ¿no? Edgar, ¿qué dice? A ver. A ver dónde está. Belén, David, Micaela, Iva, Ricardo, a ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es el proyecto a largo plazo que todos tenemos? El proyecto que todos tenemos. Hola, yo estoy trabajando, pero te estoy siguiendo. Yo supongo que trascender. Trascender. ¿Qué sería trascender para Carolina, para vos? A ver, una explicación breve, trascender. Porque esta es nueva, no me la habían dicho nunca. Y esta es la vez número 39 que doy este curso, así que en 39 no me habían dicho nunca trascender. Yo supongo que trascender ya está relacionado a plano místico, es decir, lograr llegar a más cerca de la creación o de la energía que nos creó, ¿viste? Porque somos alma, espíritu, somos energía. Hoy se habla de la energía cuántica, que somos energía cuántica. Entonces la idea es llegar más cerca de esa energía que nos creó. Yo lo veo desde ese punto de vista, el trascender. No sé mi compañera qué piensa. Ahí va. Bien, Carolina dice tener una vida tan muerte, ¿no? Puede ser. Según la bio, trascender está bueno, me gusta, vamos a ver qué vuelta le podemos dar a la palabra trascender. Según la bio es la vida, ¿no? El proyecto a largo plazo que tenemos es la vida, nuestra vida. Tampoco está errado Jorge, ¿no? Porque la muerte sería como el final del proyecto. Yo siempre que me hablan de felicidad o de alguna cosa así, yo siempre digo que yo no sé si voy a ser feliz hasta que me muera, ¿no? No sé si voy a haber vivido bien hasta que me muera, porque tengo tantas oportunidades de cagarla o de hacerla bien que hasta que me muera no lo voy a saber. Entonces trascender me gusta, morir me gusta la opinión también de Edgar con respecto a esto de la energía cuántica y llegar a comprender. Y sí, porque la necesidad del proyecto a largo plazo, ¿cuál es? La necesidad de tener una buena vida, de ser quien queremos ser, digamos, de alguna forma, ¿no? En biodescodificación, el sistema inmunológico está directamente asociado a nuestra personalidad, al ego, a nuestra conciencia. Bueno, Eva, no importa, después podés escucharlo bien en la grabación, que se va a grabar bien. Nuestra conciencia sería, ¿no? Una cosa así, es como la vida. Llegar a ser viejito y haber sido feliz, pleno y haber conseguido todo lo que quise conseguir, ya sea material, espiritual, lo que sea, ¿no? Entonces está buena la respuesta de Carolina que dice tener una vida tan plena que no importe la muerte. Ese sería entonces el sistema inmunológico para nosotros va a ser nuestra personalidad, ¿sí?
todo lo que hace que yo sea Lucas, para que cada uno lo vea como lo quiera ver, ¿no? Lo que Dios me dio, el alma, la conciencia, mi yo cuántico, cada uno le va a poner según sus creencias y sus referencias lo que le asigne a esto, ¿sí? Pero será para nosotros, para la bio, el proyecto a largo plazo, la vida, mi vida. Terminar mi vida siendo feliz, o pleno, o trascender. Después tenemos, si alguien aparece con un problema sexual, ya sea gónadas o genética, estamos hablando de que tenga un problema en los ovarios, en los testículos, o en los óvulos, o en los espermatozoides. Estamos hablando de la necesidad de un proyecto a muy largo plazo. Y si mi vida es el proyecto a largo plazo que yo tengo, ¿cuál puede ser el proyecto a muy largo plazo que un ser humano puede tener? Leo o escucho vuestras opiniones. No es tan difícil, solamente hay que ver lo que dice. Sexual, gónadas de genética, ¿no? La descendencia, exacto, hijos, la descendencia. El proyecto a largo plazo es la descendencia. Entonces, cuando yo tengo problemas en los espermatozoides, en los óvulos, en los ovarios, en los testículos, es porque tengo un conflicto referido a la descendencia, ya sea que quiera o que no quiera tenerla, ¿sí? Entonces habíamos dicho que tengo distintos tipos de manifestación. Tumor, masa, cálculo o excrescencia, nosotros le decimos un más, ¿sí? Un vacío o una úlcera, nosotros le decimos un menos. Un bloqueo podemos tener una infección también, miren los temas que vamos a tocar ahora, qué interesante. Podemos tener una inflamación también, podemos tener problemas de comportamiento. Estos son los distintos tipos de manifestación que puede generar nuestro ser, ya sea físicos o psíquicos, ¿sí? Cuando hablo de psíquico, hablo de mental, emocional, social. Un más le sigue un menos, ¿sí? Siempre que tengamos un más, significa que antes hubo un menos. La masa va a continuación de la ausencia de algo. No tengo comida, fabrico más células hepáticas, es decir, hago nódulos. Pero si tengo un más, es decir, como un cálculo en las vías biliares, es por el miedo anterior a la ausencia de un más. Es decir, si yo tengo miedo de no tener comida, también voy a generar un más. No hace falta de que no tenga la comida. El miedo hace de que mi mente crea que ya no lo tengo. Cuidado con el miedo. Un menos le sigue a un más. Significa que cuando yo tuve un vacío, antes tuve un exceso de algo. Tengo un exceso de cólera, vacío las vías biliares. Todo el mundo dice que la ira es el hígado y qué sé yo, en esos carteles que ponen en internet, en Facebook. Bueno, porque cada uno comparte todo. Como si porque estuviera en el Facebook y tuviera un cartel bonito, tuviera razón, pero bueno. La cólera, la ira, el enojo, hace que nosotros vaciemos las vías biliares, ¿sí? Y si no, vean las referencias biológicas que hacemos con la bilis. Cuando decimos estoy tragando bilis, por ejemplo, acá en Argentina decimos estoy tragando bilis cuando estoy súper enojado con alguien, ¿no? Cuando he tenido un disgusto muy grande. El bloqueo, atención, el bloqueo es el resultado de una elección ilusoria entre salir perdiendo o seguir perdiendo. Es decir, por ejemplo, sigo en un trabajo infame que no me gusta o renuncio al trabajo y caigo en la miseria económica. ¿Qué hago? Si renuncio, voy a seguir siendo infeliz. Si renuncio, no. Si renuncio, voy a ser feliz, pero voy a ser pobre y no voy a tener comida. Y si no renuncio, voy a ser infeliz. Vieron que casi siempre en los trabajos de relación de dependencia te dicen, cuidado porque afuera hay una fila de personas queriendo ocupar tu cargo, está difícil la calle, como si fuera el único lugar que hay en el mundo para trabajar, ¿no? Es como una técnica que usan los de recursos humanos para que estemos como atados, ahí como miedosos de perderlo. Siempre que tengamos un bloqueo, hay una solución que es muy fácil. Es muy sencilla, pero no es muy fácil.
yo digo que un bloqueo es el resultado entre salir perdiendo o seguir perdiendo. Y por ejemplo, existe en el budismo Zen, no sé si varios de ustedes seguramente conocen el budismo Zen, existen estas prácticas donde viene el maestro y te presenta algo, un concepto, y a partir de ese concepto tenés que meditar. Por ejemplo, viene y te dice, este rectángulo es blanco. Entonces vos tenés que ir a meditar durante horas y horas, observando el rectángulo, viendo todas las variables que puede tener el rectángulo, imaginándote qué podría ser, qué podría no ser, qué podría hacer al reciclarlo, qué sé yo, todo, ¿sí? Pero después, el siguiente paso es que te ponen un conflicto, ¿sí? Viene el maestro y te dice, este rectángulo es blanco, ¿sí? Ahora te dice, ¿de qué color es este rectángulo? Si me decís que es blanco, está mal. Si me decís que no es blanco, también está mal. ¿De qué color es este rectángulo? Ese es el segundo pedido que te hace el maestro, ¿no? Ahí te genera el bloqueo y el aprendizaje en realidad. ¿Y ustedes qué me dirían si yo les digo, este rectángulo es blanco, no hay duda que es blanco? Ustedes tienen que creerme por las dudas que la cámara esté sucia o algo, es blanco, ¿sí? Ahora, yo les voy a pedir que me respondan, pero si es blanco, si me dicen que es blanco, está mal. Si me dicen que no es blanco, también está mal. ¿De qué color es el rectángulo? Espero su respuesta. Iba dice muy claro. Vamos, hay 10 personas conectadas y una sola contesta. Claro, Belén, pero yo te digo que es blanco y te lo aseguro que es blanco, pero ahora yo quiero que me digas de qué color. Si me decís que es blanco, está mal. Y si me decís que no es blanco, también está mal. ¿De qué color es? No, no googleen. No googleen. A ver. Del color que nuestra percepción lo ve, no. Yo te aseguro que es blanco. Y hagamos de cuenta que vos viniste acá y viste que es blanco. Pero si me decís que es blanco, está mal, y si me decís que no es blanco, también está mal. Si yo fuera un maestro zen, les daría un varillazo en la mano con un palo de madera, porque eso es lo que hacen cuando se equivoca el alumno, ¿eh? Tendría que tener un botón acá para transmitirles corriente cuando se equivocan, así. Bzz. Blanco aunque esté mal, ¿viste? Esa es Contrera. Tenemos que ir todos a Nepal un tiempo, dice Jorge. No, no hace falta. Miren qué fácil que es. Es del color de una nube en una mañana con el sol a medio cielo. Es del color del algodón en un campo de día. Es del color de la leche de la vaca. Es del color de los 5 venenos que no tenemos que comer los seres humanos. ¿Vieron cómo dije otro color? Y no dije ni blanco ni que no era blanco. ¿Cuál es la solución? Una tercera solución. Todo eso es blanco, ¿viste, Jorge? Ese es el tema. La solución a un bloqueo es una tercera opción, porque volvamos a la filmina, mirá. El bloqueo es el resultado de una elección ilusoria. Ilusoria, es una ilusión. Yo jugué con tu mente y te dije que es blanco y vos me tenés que creer que es blanco. Y si vos hubieras estado acá, verías que es blanco. Pero todos nuestros bloqueos son una ilusión, ¿sí? Entonces la historia acá es entender de que la solución es buscar una tercera salida. Yo utilicé una metáfora, ¿no? Si te dicen de qué color es esto, que es negro, y es del color de un cielo sin luna, profundo, o es del color del alma de mi esposa y de mi suegra, qué sé yo. No le estás diciendo ni que es negro ni que no es negro. Plan C, exacto. Yo te presento plan A y plan B para acorralarte, porque es lo que los vendedores hacen, lo que
lo que la gente hace para negociar, pero vos lo que tenés que recurrir es a un plan C, es a inventar una nueva salida, una nueva forma de ver las cosas, y entonces se termina el bloqueo, automáticamente. Así de fácil. Vieron que es fácil, pero no es sencillo. Out of the box, exacto. Exactamente, ese es el pensamiento. En muchas culturas recibe un nombre diferente, ¿no? Open mind también. Ese es el open mind, es decir, no está ni bien ni mal, pero tampoco yo te estoy dando una falsa ilusión de que vos me tenés que contestar de una forma, ¿no? Lo que yo hice es lo que hacemos en hipnosis ericksoniana. Quien sigue este curso también va a aprender esa parte, ¿no? Es como si yo digo 2 más 2. Ahora, ¿cuántos de ustedes pensaron 4 cuando yo dije 2 más 2? Sin mentir. Todos. Pero yo no pregunté cuánto era 2 más 2 o cuánto suman 2 más 2, ¿no? Eso es como lo que hacemos en hipnosis ericksoniana para cambiar las creencias, es hacerle creer a la mente algo como que no tiene salida de interpretar o de pensar lo que yo quería que pensaras. Y yo quería que pensaran que no podían tener una solución, ¿no? Pero la solución fue tan simple como una metáfora. Eso es un bloqueo. La infección duradera esconde una evolución no aceptada. La infección duradera esconde una evolución no aceptada. ¿Acá de qué tipo de infecciones hablamos? No hablo de una infección... Edgar, no te vas a pegar un choque, ¿eh? Estás manejando y escuchando el curso, guacho. Presta atención al camino. Hipnosis ericksoniana es la técnica que utilizamos los bioterapeutas. Ericksoniana. Esa es la técnica que es sin trance, o sea, no te dormís, no perdés la conciencia, sino que yo con la magia de la sugestión hago que pienses en lo que quiero que pienses, ¿no? Bueno, la infección duradera esconde una evolución no aceptada. ¿Qué significa esto? Significa que una infección que ha sido tratada por los médicos, que le han dado remedios, que lo han curado, todo, y sigue sin sanar, ¿sí? Eso es una infección duradera. No estamos hablando de una infección que duró 10 días, porque si tuviste una herida grande y se infectó, y es normal que la infección tarde en sanar, ¿no? Acá estamos hablando, por ejemplo, es muy común ver cuando le amputan una pierna a alguien o un brazo, que el muñón se infecta, ¿sí? ¿Por qué se infectan tanto los muñones? Porque es una evolución no aceptada. Una evolución no siempre es algo bueno, significa que me moví de un lugar al otro, que cambió algo, ¿no? En el caso de una amputación, claro, el abuelo no acepta de que ya no tiene esa pierna que le amputaron. Está muy triste y ha tenido un bioshock por resentires, porque ahora no va a tener nunca más esa pierna, y como no lo acepta, se le infecta. Y si ustedes ven la infección, ¿qué es lo que es? Es como que la carne que se pudre, pero como que va creciendo, ¿no? Y de alguna manera el cuerpo es como que busca reconstruir, de alguna manera rara y loca del inconsciente biológico, ¿no? Recuerden no pensar en el inconsciente como una mente pensante y consciente, sino como una computadora que está programada. Y si a mí me cortaron la pierna, ¿qué va a querer hacer? Que crezca otra pierna, ¿no? Si yo no acepto que ya no tengo esa pierna. En cambio, si yo digo, bueno, listo, me amputaron la pierna, era lo mejor para mi salud, ahora voy a aprender a usar una prótesis o una silla de ruedas, lo que sea, no se me va a infectar duraderamente. ¿Se comprende este tip, no? Infección duradera, un cambio, podríamos decir, no aceptado. Podríamos parafrasear y decir, la infección duradera esconde un cambio no aceptado. La inflamación duradera esconde una solución superficial o inconsciente. La inflamación duradera esconde una solución superficial o inconsciente. Acá igualmente hablamos de una inflamación que ya tendría que haber bajado y no baja, ¿no? Que sigue inflamado y estamos preocupados porque sigue inflamado. Una solución superficial o inconsciente. Esto entra... Claro, sí, Belén, eso también puede ser lo que llaman el miembro fantasma, ¿no? Cuando sienten que les pica o sienten que les duele, o a veces hasta sienten el órgano o la extremidad que les han amputado, ¿no?
La inflamación duradera, podemos hablar de la obesidad también. Algunos tipos de obesidad podemos considerarlos como una inflamación duradera. Esas obesidades de retención de líquido, no de grasa. Podemos hablarlo como una inflamación duradera. ¿Y por qué no? También la obesidad, por retención de grasa, porque nuestro cuerpo buscó una forma de inflamarse todavía más, de una forma más duradera. Esconde una solución superficial o inconsciente. Por ejemplo, si yo, miren lo que les voy a decir para que asocien con la obesidad. Si yo estoy haciendo un trabajo con un martillo, ¿sí? Pac, 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 y me doy un martillazo en el dedo pulgar, después de derrapar, de decir todos los improperios, insultos y todo lo que se me ocurra, lo primero que tiendo es a cubrirme la mano, ¿no? Y cuando descubro la mano, voy a notar que se me ha inflamado el dedo, porque me dio un buen martillazo en el dedo. ¿Por qué se inflamó el dedo? El inconsciente no tiene noción de los 5 sentidos, recuerden, solo entiende lo que la mente le dice. Y el inconsciente no sabe qué es lo que es un martillo. Lo único que sabe el inconsciente es que ha detectado que ha sufrido un gran estrés, un gran golpe en el dedo pulgar de la mano. Entonces, como tampoco tiene tiempo y espacio, lo que hace el inconsciente es inflamar el dedo, llevar líquido rápidamente para acolchonarlo, porque piensa que detrás viene otro golpe, porque no tiene noción del tiempo y del espacio. Y es como un perro, o como cuando te levantan la mano y te cubrís, ¿no? Como los niños, cuando ven la chancla de la madre y ya se están cubriendo, ¿no? Quizás la madre solo está espantando una mosca, qué sé yo. Son actos reflejos que generamos. Pero esto también es un acto reflejo, el inflamar para acolchonar, porque lo que está abajo o es débil o he sufrido un golpe y no quiero sufrir otro golpe en ese lugar. Y entonces cuando vemos la obesidad tenemos que también pensar, vamos a tener todo un capítulo de la obesidad, pero tenemos que pensar en qué parte se centraliza la obesidad de esa persona, porque engordamos en lugares diferentes del cuerpo, ¿no? Hay diferentes tipos de obesidad. Hay personas que engordan en el cuello, en los hombros, en las caderas, en la panza, ¿no? En el pecho, en las piernas. Hay personas que parece que se han tragado una pelota porque solamente tienen obesidad en la panza y en las caderas y las piernas están flacas, y los brazos y el pecho está flaco, ¿no? Entonces tengo que ver qué estoy protegiendo, qué parte de mi cuerpo estoy protegiendo. Y cuando descubra qué parte de mi cuerpo estoy protegiendo, también tengo que ver qué significa esa parte de mi cuerpo en la biodescodificación, ¿sí? Avancemos. Estoy hablando muy rápido, pero porque el cerebro aprende rápidamente, ¿sí? Ustedes frénenme si necesitan que les vuelva a explicar algo, pero su inconsciente poderoso y sutil se va a acordar de todo lo que yo he hablado en esta clase. El problema de comportamiento manifiesta un rechazo a aceptar la realidad. Este no necesita explicación, ¿sí? Simplemente. Bueno, con ustedes el tema más interesante de este curso, los ciclos biológicos memorizados. Atención, atención, atención. Acá me voy a tener que poner de pie y no voy a poder leer mucho el chat, así que quien quiera hablar va a tener que recurrir al micrófono, por favor, ¿sí? Es un tema que vamos a empezar a ver hoy, y que seguramente que vamos a volver a ver la clase próxima porque es uno de los temas centrales con los que trabajamos y uno de los temas más importantes que tenemos en la biodescodificación. Y dice así: nuestro organismo conserva la memoria de los acontecimientos de nuestra vida que tienen lugar según los ciclos tales como los ciclos de la memoria, de un duelo, de un accidente, etc. La vida consta de ciclos. La vida consta de ciclos todo el tiempo, permanentemente. Tenemos el ciclo del día y de la noche, tenemos los ciclos de la Tierra, ¿no? Primavera, invierno, otoño, verano. Las mujeres tienen un ciclo menstrual cada 28 días, las que son regulares. Tenemos el ciclo del hambre, el ciclo del sueño, el ciclo circadiano se le llama el ciclo del sueño. Tenemos un montón de ciclos, ¿sí? El ciclo de nuestro cumpleaños. Nosotros vamos viendo qué tan viejos somos contando cada 365 días desde nuestro nacimiento, ¿no?
pero también tenemos ciclos biológicos memorizados. Un psiquiatra llamado Marc Frechet, toda esta información está en el manual, así que no se preocupen por el nombre de las personas que yo pueda llegar a nombrar y demás. Un psiquiatra francés llamado Marc Frechet descubrió que nuestro cerebro guarda los conflictos, o lo que llamamos conflicto programante, que vendría a ser los bioshocks, y los manifiesta en ciclos. Ciclos que pueden ser anuales, cada 5 años, cada 10 años, cada 20 años, pero él descubrió algo muy curioso que se llaman los ciclos biológicos memorizados, y es lo que vamos a ver a continuación, que por primera vez vamos a utilizar la pantalla, a ver si quiere andar la cámara. Porque acá necesito que vean la pizarra blanca que tengo aquí. Ahí estamos preparando todo para que la pizarra funcione. Esa, apareció la pizarra. En realidad este es el proyector, pero ahora saco la pantalla. Por eso miro para arriba, porque acá tengo un proyector. Si me voy a mirar para arriba cada tanto. Bien, ahora sí. Vamos a acomodar un poco acá. Ahí va. Se ve bien la pizarra, ¿no? La tienen ahí en video grande, la pizarra blanca. Pueden ver una pizarra blanca, pueden ver mi mano por adelante. Genial, bien. Bueno, vamos a ir con esto entonces. ¿Cómo es esto de los ciclos biológicos? Se los voy a explicar con un ejemplo. Vino una paciente mía un día que tenía cáncer de mama, ¿sí? Entonces, un bioterapeuta, un descodificador, lo primero que va a hacer es anotar la edad a la que viene la persona a visitarme, ¿sí? En este caso, la persona vino cuando contaba con 42 años de edad. Voy a apagar el proyector para que no refleje en la pantalla y puedan ver donde yo escribo 42. Ah, que digo, lo escribí justo donde no se ve. A ver acá, bien. Vino a verme cuando contaba con 42 años de edad, ¿sí? Esta persona vino con 42 años y me dice, tuve cáncer de mamas, o tengo cáncer de mamas, ¿sí? La primera pregunta que yo voy a necesitar para desarrollar los ciclos biológicos memorizados de esta persona es saber a qué edad la diagnosticaron. Entonces yo le pregunto a qué edad la diagnosticaron y me dice que a los 40 años fue diagnosticada con cáncer de mamas, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos una línea de vida. Este es el año 0, el nacimiento de esta persona, y tenemos la línea de vida hasta 40. Marc Frechet descubrió que nuestro cerebro duplica el tiempo de un acontecimiento para volver a intentar solucionarlo, ¿sí? Es decir, si yo tengo un bioshock a los 5 años, y no se transformó en enfermedad, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos un conflicto programante. Es un bioshock que no se transformó en una enfermedad, sino que quedó stand-by, quedó ahí esperando una resolución, ¿sí? Generó un programa. Entonces, este conflicto programante
va a esperar el doble del tiempo que ha vivido, en el que sucedió, para volver a intentar solucionar ese conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a saber la edad en la que fue el BioShock. Lo que yo voy a saber es la edad en la que la persona es diagnosticada o la edad en la que inicia el síntoma. Entonces, si Marc Frechet dice que se divide, que se multiplica por el doble de la edad donde yo viví el acontecimiento, para encontrar la edad en la que yo viví el acontecimiento, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por la mitad, ¿no? Entonces, de 40 voy a dividir a 20, de 20 voy a dividir a 10, de 10 voy a dividir a 5, ¿sí? Los que sean grafólogos tienen prohibido examinar mi letra. Bueno, ¿cuáles son los datos interesantes que yo tengo que notar aquí? Hay dos datos que yo voy a necesitar. El primer dato ya lo tengo, la edad en la que ocurrió el diagnóstico o en la que se iniciaron los síntomas, ¿sí? O en la que ocurrió la cosa fea que me ocurrió. Presten atención porque ustedes tienen que hacer para la próxima clase sus ciclos biológicos, ¿eh? El conflicto es cáncer de mama. Yo voy a poner CM, cáncer de mama, ¿sí? ¿Dónde fue? Fue en la mama derecha. Fue donde comenzó, en la mama derecha. Perdón, no, ya estoy súper trabado hoy. Comenzó en la mama izquierda. Estaba pensando en la otra. Comenzó en la mama izquierda. Todos estos son los datos que yo necesito recopilar, ¿sí? Si yo voy a mi manual, me va a preguntar en la mama izquierda, cuando yo vea en el endodermo, ectodermo, mesodermo y demás, busco mamas y me va a distinguir la mama derecha y la mama izquierda por la lateralidad que tenemos los seres humanos, ¿sí? Si me habla de la mama izquierda, me va a estar hablando. Primero me va a preguntar si la persona es madre o ha sido madre o no. Entonces, esta persona no fue madre. No madre. ¿Sí? Esta persona no fue madre. ¿Por qué? Porque al ser madre, cambian los tipos de conflicto en la mama de la mujer. Como esta persona no fue madre, el conflicto que vamos a encontrar en la biodescodificación de una mama izquierda es un ataque a la integridad, una ofensa o ataque a la integridad. ¿Por qué es esto? Todos los seres humanos tenemos mamas, los varones también tenemos mamas, nada más que no tenemos las glándulas necesarias para dar de mamar, pero también tenemos mamas, ¿no? Tenemos lo mismo, casi lo mismo que tienen las mujeres, las tenemos los varones. También podemos tener cáncer de mama los varones. La mama, generalmente, si no somos madre o padre, está destinada a la protección, ¿sí? Tenemos que contarla como parte de la grasa del cuerpo, digamos, ¿sí? Entonces, como hay glándulas, hay ganglios, hay grasa, estamos hablando de un conflicto de desvalorización, de un conflicto de ataque a la integridad, de un conflicto de pérdida, de ataque a la integridad, de desvalorización, de humillación, ¿sí? De ataque a la integridad. Entonces, lo próximo que yo voy a escribir va a ser desvalorización, ataque a la integridad. Van a tener que descifrar mis jeroglíficos ahora, porque mi letra es hermosa. Estoy hablando de un ataque a la integridad. Ya tengo todos estos datos yo como descodificador, ¿sí? La persona no ha visto todo esto que yo he escrito porque yo lo he escrito en mi cuadernito. Lo próximo que yo voy a hacer ahora es que ya tengo un dato sumamente importante. Ya sé más o menos por dónde viene el conflicto. Entonces, ¿qué le voy a preguntar yo? Le voy a preguntar, a los 40 años,
¿tuviste alguna situación, se acuerdan de la abreacción y todo esto, sí? Entonces yo le voy a hacer esta pregunta, a los 40 años, ¿tuviste alguna situación donde te sentiste desvalorizada, donde alguien te deshonró o tuviste un ataque a tu integridad, donde te pasó algo muy feo? Y ella, en este momento, me dice, sí, tuve una situación así de fea. ¿Qué situación fue esta? Le digo yo. Y empezó a contar una historia, y ahí enseguida vi la reacción, es decir, se le llenaron los ojos de lágrimas, se puso muy triste, muy mal, se llevó la mano a la cabeza, contándome de que a los 40 años se había separado de un novio que había tenido durante mucho tiempo, y porque ella es bailarina, ¿sí? Ella baila un tipo de baile especial, el tango, que es un baile muy sensual, y es bailarina desde hace mucho. Y parece que este novio no se aguantó que fuera bailarina, porque aparte es una mujer muy linda, muy vistosa. Y entonces el novio le dijo que era una puta. El novio le dijo, sos una puta, te gusta que los tipos te vean, te gusta andar manoseándote con tus parejas, con los otros bailarines, te gusta que los tipos te vean bailar, que te vean las piernas, te gusta... Bueno, lo importante acá es que le dijo que era una puta, ¿no? Si una persona por la calle que vos no conocés te dice que sos una puta, te podés llegar a enojar, podés llegar a, qué sé yo, a insultar, o a devolverle el improperio, ¿no? O podés llegar a, no sé, a reírte, ¿sí? O sea, estaría por debajo de tu umbral sensible que alguien en la calle te diga que sos una puta. Pero si te lo dice tu pareja, si te lo dice tu papá o tu mamá, estamos hablando de una persona que vos querés, que creés que te quiere, y estamos hablando de un bioshock, porque afecta a tus valores profundos, ¿sí? Entonces, que esta persona te diga eso, afecta a tu integridad, es una gran desvalorización, es un ataque a tu integridad, porque ella no era ninguna puta. Entonces, su integridad se vio afectada por el ataque de la persona a quien ella amaba. Entonces, yo acá voy a poner, para tener referencia de la historia, voy a poner novio, ¿sí? El novio fue el causante de este ataque a la integridad en esta persona. ¿Qué me dicen los ciclos biológicos memorizados? Que la situación se repite al doble de la edad, por lo cual, directamente proporcional, se repite, si yo conozco la edad de adulto, se va a repetir a la mitad de la edad también, ¿no? Entonces yo le pregunto, a los 20 años, ¿tuviste alguna situación similar a la que tuviste acá con tu novio a los 20 años? Y me dice, sí, tuve una situación similar con mis padres, dice. Mis padres, yo voy a poner padres acá ahora para tener la referencia. Los padres le dijeron lo mismo, los padres eran unos católicos ultra súper conservadores y ella de repente empezó con esto del baile, empezó a competir, ¿no? Y a los 20 años ya estaba desarrollada como una mujer, entonces se ponía vestidos cada vez más sugerentes y ropa así que es necesaria para el baile del tango porque es profesional. Y bueno, los padres la acusaron de ser una puta, le dijeron lo mismo, que parecía una puta, que no podía ser, que la crianza que ellos le habían dado no era para que ella anduviera mostrándole el traste y las piernas y las lolas a todo el mundo, y bueno, que era una puta, eso fue lo principal, ¿no? Entonces los padres repiten esto de que ella es una puta, a los 20 años, ¿sí? A los 10 años tiene que haber otro bioshock también. Nosotros tenemos que ir atrás hasta que sigamos encontrando. Entonces, si a los 20 seguimos con el ciclo, yo voy un paso más atrás, la mitad de 20, 10. Y le pregunto, a los 10 años, ¿tuviste algún conflicto donde te sentiste así de fuertemente desvalorizada, donde sentiste una emoción tan fuerte como la que sentiste a los 20 y a los 40? Y dice que sí, que ella, si bien ahora es una mujer muy linda, muy vistosa, a los 10 años era gordita, usaba brackets, aparatos en los dientes, ¿no? Usaba anteojos,
bueno, tenía bastantes puntos en contra, digamos, para lo que es la belleza social. Entonces tenía a los compañeros que le hacían bullying, pero un bullying muy fuerte, ¿no? Yo voy a escribir bullying a los 10 años. Los compañeros le hacían bullying, y dice que ella incluso quería cambiarse de escuela, que pensó en matarse, que se quería morir, que estaba cansada de que le dijeran que era fea, que era gorda, que era una inútil, que era esto, que era el otro, ¿sí? Acá no nos importa si la persona es sensible o no, no nos importa si para nosotros es una tontera o no, lo único que nos importa es lo que la persona sintió, la intensidad que sintió y cómo, y si superó su umbral de estrés o no, ¿sí? Todas estas situaciones claramente superaron su umbral de estrés. Seguimos dividiendo por la mitad, ¿no? En búsqueda del Bioshock. Y entonces le pregunto, a los 5 años, yo sé que una persona por ahí de 42 años puede resultarle difícil recordar algo que le pasó a los 5 años, ¿no? Pero yo le pregunto, a los 5 años, ¿tuviste alguna situación que vos, y antes de que yo terminara de hablar, me dice, sí, por supuesto que tengo una situación, una de las más feas y más dolorosas de mi vida, me dice. ¿Qué pasó? Cada vez que ella me cuenta una de estas situaciones, veo una abreacción, es decir, se le llenan los ojos de lágrimas, o tiembla, o se pone nerviosa, ¿sí? Dice que a los 5 años, había nacido, cuando ella tenía 2 años, había nacido su hermano había nacido con un grado de autismo importante, por lo cual sus padres se habían dedicado casi exclusivamente al hermano. Ojo que encontramos muchos casos de personas que tienen desvalorizaciones y un montón de conflictos y problemas porque tuvieron unos padres que se ocuparon de un hermano con capacidades diferentes y dejaron al que estaba sano de lado, ¿eh? Así que hay que tener cuidado si tenemos un hijo así o cuando nos encontremos con pacientes así porque sufren mucho los chicos, ¿sí? Bueno, ella dice que el hermano, que tenía autismo, claro, el hermano tenía creo que 3 años y ella tenía 5, pero el hermano le pegaba súper fuerte, la mordía y le hacía daño y le hacía hasta sangrar. Entonces dice que ella fue a la madre y le dijo que el hermano le pegaba, y le mostraba las lastimaduras que le había hecho el hermano. Y la madre le dijo, callate, sos una mentirosa, ¿cómo podés hablar así de tu hermano? Sos una porquería, una basura, ¿no te das cuenta que tu hermano no entiende? Sos una cagada, sos la peor que existe, ¿cómo vas a acusar a tu hermano? ¿Cómo vas a andar mintiendo a tu hermano? Sos una porquería, bla, bla, bla. Entonces vamos a poner hermano. ¿Sí? Podríamos seguir, quizás hay otro más atrás, pero realmente y generalmente en la vida hemos encontrado que a los 5 años es donde se producen los bioshocks, la mayoría de las veces. Primeramente porque es cuando cambiamos nuestro estilo de vida, es decir, cuando estábamos en casa y ahora empezamos a ir a la escuela, cuando empezamos a depender de otras personas, o cuando nos sentimos separados o desconectados de nuestra familia, de nuestros padres, por haber empezado a ir al colegio. Entonces ocurren estas cosas de los bioshocks. Nosotros vamos a decir que el bioshock fue acá, a los 5 años. Bioshock fue a los 5 años, ¿sí? Como el bioshock fue a los 5 años, ustedes se preguntarán un montón de cosas, ¿no? Yo voy a ir aclarando algunas y después ustedes harán sus preguntas. Volvamos el tiempo atrás, imaginemos a esta persona con 5 años, ¿sí? El hermano, pasa todo esto, y la madre y el padre la tratan mal, de mentirosa, de porquería, de sos una basura, bla, 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 es decir, un ataque a su integridad, y ella siente una desvalorización. Entonces, su cerebro guarda este conflicto de sentirse menos, de sentirse atacada, de sentir que la denigran, pero como no puede solucionar eso a los 5 años, porque su cerebro no tiene las capacidades y sus padres no le han enseñado
cómo hacer para solucionar un conflicto a los 5 años, su cerebro va a esperar el doble de tiempo, ¿sí? Porque se supone que al doble de tiempo algo tenés que haber aprendido. Va a esperar el doble de tiempo para ver si en ese momento tiene las capacidades para solucionar este problema. ¿Y a dónde llegamos? A cuando tenía 10 años y le hacían bullying los compañeros. Pues bien, el cerebro tampoco supo gestionar acá ese problema. A ver, para que quede claro también, no es que nosotros tenemos control sobre la vida de los demás, esto no tiene nada que ver con el karma o alguna situación así, sino más bien que nuestra mente se siente de una forma en especial, vuelve a sentirse, es como que se pone hipersensible ante, en este caso, la desvalorización y los ataques a la integridad, ¿sí? Entonces, seguramente que le hicieron bullying a los 9 y a los 11 también, pero ella se acuerda a los 10 cuando más bullying le hicieron, según ella. ¿O será que más sensible estaba ella, no? Como no pudo solucionarlo tampoco el conflicto acá, el cerebro esperó el doble de tiempo que había vivido. Si tenía 10, esperó hasta los 20 años, y se encuentra con que los padres la tratan de puta, y ella dice, ¿cómo mis padres me van a tratar de puta? Encima que estoy dedicando mi vida al baile, a la danza. También ella es profesional, tiene su trabajo profesional y tiene un muy buen puesto, pero ella en este momento se estaba dedicando a la danza. ¿Y por qué los padres la tratan así? O sea, es como inentendible. Entonces, esta persona, acá no tengo que hacer juicios yo, el terapeuta no hace juicios, sino que yo veo cómo se sintió la persona. No pudo solucionar nuevamente el conflicto, entonces el cerebro va a esperar nuevamente el doble de tiempo. Si tenía 20, va a esperar hasta los 40. Y acá tenemos al novio que la trata de puta, lo mismo que hicieron los padres, es decir, incluso que se repite el ciclo, se repite de la última forma. El novio le dice lo mismo que le habían dicho los padres. Y entonces aquí es donde sí puede solucionar el conflicto. ¿Cómo soluciona el conflicto? Con el cáncer. Su cuerpo se adaptó. ¿Y qué hizo? Hizo crecer la mama, porque la mama actúa como un escudo en el cuerpo, ¿no? La función arcaica de la mama, cuando no somos padres, es actuar como un escudo para proteger el corazón, los pulmones, nuestra parte más vital, que es la que se encuentra ahí debajo, ¿no? Esa es la función arcaica de la mama. Y dijimos que la inflamación era una solución superficial y temporaria, ¿no? Entonces, como para solucionar, el cuerpo se dio cuenta que podía agrandar la mama para que esos palos que recibe de la vida, como cuando me di el martillazo en el dedo y se me inflama, esos palos que recibe de la vida puedan ser amortiguados a partir del crecimiento de la mama, ¿no? Nada más que la paradoja de la enfermedad nos dice de que, bueno, ella genera cáncer. Otra cosa que ustedes se preguntarán es, ¿por qué no le dio cáncer a los 5? ¿Por qué no le dio cáncer a los 10? ¿Por qué no le dio cáncer a los 20? Le vino a dar cáncer a los 40. Porque siempre hay una solución suplementaria o una solución extra, digamos. Vamos a ver cómo es esto. A los 5 años, cuando el hermano le pegaba y toda esta situación, resulta que una de sus tías, una de la hermana de la madre, vino a vivir con ella, que vivían en otro lugar muy alejado. Entonces yo voy a poner tía acá. Esta tía vino de un lugar alejado y cuando vio que el hermanito le pegaba a ella, fue y le dijo a la madre, pero mirá lo que le está haciendo el nene a la nena, que no puede ser, está bien que esté enfermo, pero tampoco podés dejar que le haga este daño, bla, 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 bla. Entonces, gracias a la tía, el conflicto cesó. Es decir, el hermano no es que dejó de pegarle quizás, pero la madre dejó de decirle que era una porquería, una basura, bla, 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 porque la tía intervino. Entonces el conflicto emocional cesó. Si habláramos del umbral, el umbral que estaba siendo atravesado, terminó, empezó la bajada, ¿sí? Porque intervino la tía. A los 10 años, yo voy a escribir maestra. Una maestra que tenía, antes aquí se usaba mucho ser el secretario de la maestra, o la secretaria de la maestra, ¿no? Eso como que te confería cierto poder ante tus compañeros.
porque tenías el listado de asistencia y ayudabas a la maestra a recolectar las tareas y a tomar lista y a llenar, y era como que tenías más poder, ¿no? Como que eras la mano derecha de la maestra en el aula. Entonces, la maestra la toma a ella como la secretaria de la clase, y entonces cesa el bullying. La maestra lo hizo al darse cuenta las situaciones que estaba viviendo, aparentemente, ¿no? Entonces el bullying cesa. No es que ella consiguió una forma de que dejen de hacerle bullying o de cómo solucionar el conflicto que se generaba en sus emociones y sentimientos acerca del bullying que le hacían, sino que la maestra intervino y el bullying cesó. A los 20 años, cuando sus padres la tratan de puta y todo esto, ella decide mudarse. Se enojó tanto por lo que le dijeron los padres que decidió mudarse de casa, decidió irse a vivir sola. Ella ya tenía trabajo, ya tenía cómo solventarse, y entonces, para evitar todos estos conflictos y para evitar una pelea más grande con los padres, y también me imagino que por el dolor que le habrá causado toda esta situación, ella decidió mudarse y se fue a vivir sola. No es que los padres dejaron de decirle puta, ni que dejaron de perseguirla porque bailara tango, ni nada de esto, sino que al mudarse dejó de tener tanto contacto con los padres. Y a los 40 años, el novio vivía con ella, pero era su casa, era la casa de esta chica, no era la casa del novio, entonces no podía mudarse. A los 40 años, la maestra que la salvó a los 10 años del bullying no estaba, entonces no podía frenar los ataques del novio. A los 40, la tía que la defendió ya no estaba tampoco, entonces no podía frenar los ataques del novio. Entonces, ¿quién la salvó? ¿Quién la salvó, digamos? ¿Cómo se solucionó el conflicto? Con el cáncer. Por eso es que le dio cáncer a los 40 años. Hoy en día les cuento que ya no tiene cáncer, tiene 46 años y a los 43 ya no tenía cáncer y está en remisión desde entonces. O sea que imagínense que desde los 40 a los 46, creo que entró en remisión hace 1 o 2 años, y súper feliz. Hizo el curso de bio, y ahora incluso es terapeuta también. ¿Dudas? Aquí estoy viendo el chat. Lucas, Sí. consulta, porque, o sea, tal vez todo muy lindo, ¿no? Y el caso todo bárbaro, pero eso si el paciente se acuerda conscientemente de todos esos casos. Si el No, paciente no se acuerda, ¿tenemos forma de ir a esos puntos? siempre se acuerda. Siempre se ¿Siempre se acuerda. acuerda? Siempre se acuerda. Esa es la magia. Ok. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que si yo te digo a vos, suponete, ¿qué es lo antes que te acordás de algo, de lo más chiquito que eras? A ver, contame alguna anécdota que te acordés de la más antigua que te acuerdes, de cuando eras más chiquito. Sí, llego a ese punto, a los 5 o 6 años. ¿Y cómo es la anécdota? Te puedo contar varias al respecto. A ver, una. Una, estaba por festejar mi cumpleaños y me estaban por regalar unos... Estábamos organizando las cosas y mi abuelo viajaba mucho a Estados Unidos y traía unos muñequitos, y yo había un muñequito que no lo quería poner en la piñata, me lo quería quedar. Y bueno, se armó una discusión bastante grande al respecto, porque la familia decía que había que poner el muñequito en la piñata y yo me lo quería quedar. Mirá vos, che, te acordás de una cosa negativa a los 5 años, ¿no? Y cosas positivas, me acuerdo cuando Argentina salió campeón, me acuerdo haber subido al camión, ir a festejar en el 78 cuando salió campeón. Ah, Yo no me acuerdo ni por qué, pero íbamos a festejar. porque fue un BioShock positivo, por eso te acordás. Ok. Imagínate para nosotros, argentinos, el BioShock positivo que es salir campeón del Mundial, ¿entendés? Yo me acuerdo de eso, me acuerdo también de cuando vino el Papa acá, mis viejos son católicos, ¿viste? Entonces cuando vino el Juan Pablo II acá a Mendoza, me acuerdo, y fíjate que yo tenía 4 años cuando vino el Papa acá, ¿entendés?
Y me acuerdo de haber estado, me acuerdo de cuando pasó en la camioneta, ¿entendés? El cerebro recuerda hechos puntuales, pero no recuerda cosas banales, ¿sí? ¿Qué día es tu cumpleaños, Jorge? El 1 de octubre. El 1 de octubre. Falta poco. Sí. Escúchame, ¿qué hacías el 1 de octubre del año pasado a las 10 de la noche? No tengo idea. ¿No tenés idea? ¿A las 10 de la noche? ¿No sos de festejar el cumpleaños? Te puedo decir hace 2 años que fue el día que tuve esa discusión en la familia y fue un problema bastante grande. Ajá. ¿Y te acordás? ¿Y del año Sí. anterior a ese, te acordás de tu cumpleaños? En los últimos 4 o 5 años cayó entre semanas, así que Ajá. seguramente trabajé. ¿Y de tu cumpleaños de 18, te acordás? Sí, Ajá. ¿Y de tu cumpleaños de 13? también. Claro, hay cosas puntuales, ¿ves? Que nos acordamos. Cuando ha habido un BioShock, te acordás, Jorge. Eso te lo puedo asegurar. Ok. Este es un desafío, así como el de que todo es metáfora de otra cosa. Todos los seres humanos tenemos ciclos biológicos y todos los van a poder hacer. Todos tenemos un ciclo. La próxima clase, cualquiera de ustedes que se ofrezca, yo voy a hacer el ciclo de uno de ustedes para que ustedes también vean esta situación, ¿no? Lo que estaría bueno es que cada uno de ustedes también haga su ciclo para que podamos hablar entre personas que ya saben de esto, ¿no? Y que ya tienen práctica, que ya han hecho algo. Pero está muy bien tu pregunta, Jorge, pero el tema es que, sí, yo también, cuando me lo enseñaron y lo vi así, dije, che, pero esto yo me iré a acordar de cuando tenía 4, 5, 6, 7, si yo no me acuerdo de lo que pasó hace 5 años atrás. Pero sí, te acordás porque cuando ha sido una situación puntual, el cerebro la ha guardado y la ha registrado, y aparte que vos estás yendo a algo como muy concreto. Vos fijate que las preguntas que yo le hice a esta persona son como muy concretas. Yo le pregunté primeramente, fíjate, el conflicto de la desvalorización, el ataque a la integridad, ¿no? Entonces ya teníamos una situación donde ella recuerda perfectamente cómo se sintió. Acá lo que yo tengo que ver es cómo me sentí. Acá, por ejemplo, podemos tomar la desvalorización o el ataque a la integridad. Entonces yo a los 20 le pregunto de nuevo, ¿y cómo te sentiste a los 20? ¿En algún momento a los 20 años te sentiste de esta forma? Y a los 10 años, y te aseguro que cuando les vas preguntando eso, te dicen, ah, no, vos sos brujo, o vos sos mago, o numerólogo, o qué cosas es, porque justo en esas edades es donde me ha pasado la misma cosa. Ok. Una No, cosa es verlo ahora en la clase y otra va a ser que ustedes puedan empezar a hacerlo con ustedes, con su vida, con sus ciclos, y ahí se van a dar cuenta cómo funciona esto. Todos tenemos ciclos biológicos, ¿eh? Todos tenemos ciclos biológicos y todos los podemos hacer. está buenísimo, no, todo bien. El tema es que he visto mucho cómo cuando nos agarra un miedo fuerte, nos agarra una situación fuerte, nuestro cuerpo tiende a sacar las cosas del consciente y esconderlas en el inconsciente. Entonces, Esconderlas, pero no borrarlas, ¿eh? esconderlas, por eso, pero para Claro. entrar a ese inconsciente y sacarlas, muchas veces no alcanza solamente con el consciente ir a hurgar, hay que entrar con alguna otra técnica. Por eso solamente preguntándole a la persona ya lo recuerda. Está bien, confío en vos y lo que vos me digas, voy a hacer el mío y voy a tratar de ir para atrás. Prueben primero, prueben, por ahí necesitemos más técnicas. A ver, vos sos practitioner, así que algún changüí tenés que tener también, ¿no? Para escarbar el inconsciente, así que, Pero no funciona, al menos no lo sé hacer conmigo mismo. y bueno, ese es el tema, hacerlo con uno mismo. Eso es lo Ajá, difícil a veces, ¿no? Eh, está. Gracias. no, de nada. ¿Las fechas son de 5 en 5? No, no entiendo solo la pregunta. No, yo no tengo ninguna fecha de 5 en 5 ahí. Lo que nosotros tenemos que establecer al principio, no es, ustedes nunca piensen que estas son las edades siempre, ¿eh? Lo que nosotros tenemos que establecer al principio es la edad en la que se sufrió el conflicto, es decir, cuando empecé a tener dolores, cuando me diagnosticaron cáncer o lo que sea, la edad en que comienza. Esta edad la empiezo a dividir por la mitad, por la mitad, por la mitad, hasta llegar hasta 0, ¿sí?
La mitad del diagnóstico, exacto, como decía Carolina. Pero si no hay una enfermedad, también. A partir del shock se calcula la mitad, pero vos pensás que este no es el bioshock, ¿eh? Acá es cuando te diagnosticaron, ¿sí? Es decir, viene una persona y te dice, mira, tengo leucemia. Bueno, ¿a qué edad te diagnosticaron la leucemia? A los 45. Bueno, acá voy a escribir 45 y lo voy a dividir a 45 por 2, que va a ser 22 a 23, y voy a dividir de 22 a 23 por 2, que va a ser entre los 11 y los 12, y voy a dividir 11 y 12 por 2, que va a ser entre los 5 y 6 años. Entonces le vas preguntando, entre los 5 y 6 años, entre los 11 y 12, entre los 21 y 22, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta, esto fue un ejemplo, ¿eh? Yo les decía que casi siempre el bioshock termina desencadenando a los 5 años porque es una edad muy, muy jodida para nuestra mente consciente e inconsciente. Pero tenemos que empezar desde la edad en que se sufre el acontecimiento, digamos. Y a veces no es necesario que sea una enfermedad. A veces puede ser algún acontecimiento importante de tu vida, ¿sí? Por ejemplo, una persona murió el papá, no, al revés. La persona se separó del marido y me decía la mujer que ella no sabía por qué se había separado del marido. Ella, supongamos que tenía 40 años, pero me decía que ella se sentía sola, que por más que estuviera, ella sabía que el marido era buena persona, que le era fiel, que era proveedor y que trabajaba y que ayudaba en casa y todo. Y me dice, pero yo no sé por qué me separé, yo no sé por qué dejé de quererlo, no sé por qué me siento tan sola. Y cuando hacemos el ciclo, resulta que a los 20 había fallecido su padre. Entonces, ese vacío, ese conflicto de separación que ella sufrió con la muerte del padre, se vio reflejada a los 40, teniendo ganas de separarse del marido porque se sentía sola. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién más quiere opinar? Y cada uno debiera tener alguna cosa, Carolina, como, a ver, no sé, si es que no tenés ninguna enfermedad o patología, así como diabetes o alguna cosa así, entonces no podés hacer un ciclo. Buscate a alguien que tenga algo así, que te sirva de conejillo de indias y le pedís que te ayude, ¿no? Para el curso. Todos tenemos algún pariente con algún... Sí, sí, eso tengo, pero yo nada. No importa, busco. Sí, 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 el que no tenga, busque a alguien, porque siempre hay Dale, alguien. Y, buenísimo. y lo importante es, como les digo, iniciar con esto de entender a qué edad comenzó la enfermedad, ¿sí? Y ahí vamos a ir descodificando, es decir, cuál es el órgano que interviene. Fíjense que yo escribí desvalorización, que es uno de los 4 grandes sentimientos, pero cuando fui a buscar en el diccionario, mamá, cuando fui a buscar en el manual que yo les di, en la parte de esto, me dice que la mama era un ataque a la integridad, la mama izquierda, porque no era mamá. Entonces significaba que podía haber tenido un ataque a la integridad. Y me sonaba totalmente con desvalorización. Y cuando yo le pregunté a los 40, un tiempito antes que te diagnosticaran, qué te puede haber pasado, enseguida lloró contando la historia del novio. Entonces siempre inicien con la persona, la edad a la que inició la enfermedad, ¿sí? Es acá el síntoma, yo puse CM, significa cáncer de mama. Acá pongo el órgano, mama izquierda, no es madre. Ustedes podrían poner, si es diabetes, acá poner el órgano es el páncreas, ¿no? Entonces me fijo qué significa el páncreas y más o menos voy descodificando y preguntándole en su historia personal qué tenga que ver con esto a esta edad. No con el páncreas, sino con la desvalorización o con lo que me indique que es el páncreas, la enfermedad. ¿Vamos bien hasta acá? Esto les digo que es buenísimo, la gente queda flipada, dirían los gallegos, cuando ven que les preguntamos justo en las edades en que les ha ocurrido las situaciones. Puede pasar, seguro que puede pasar que alguien no se acuerde de lo que le pasó o no se acuerde de algo en la edad. Podemos saltarnos ese eslabón. Por ejemplo, si no se acuerda a los 20, bueno, saltemos a los 10. Y si no se acuerda a los 10, saltemos a los 5. O puede que el bioshock fue a los 20 y no a los 5, ¿eh? No siempre tenemos que llegar hasta los 5, no siempre los bioshocks son cuando somos chiquitos.
¿Y cuánto antes o el BioShock es un año antes? ¿Cuál es la tolerancia? ¿Medio año? ¿Cuánto estamos más o menos? Un año es la tolerancia. Por ejemplo, si Aproximadamente. habláramos de esta persona que yo tengo acá, lo uso siempre de ejemplo porque sus números fueron bastante redondos, ¿no? Y aparte en todos los cursos uso el mismo ejemplo porque después, por ahí en el curso 2, en la parte 2 del curso se une alguien de otro grupo, digamos, y al continuar hablando de esto quedan desencajados. Pero si, por ejemplo, yo le preguntaría un año antes de los 40, ¿qué te pasó? ¿Sí? Esto es para el primero, el que me va a indicar a mí cuál fue el síntoma que yo estoy investigando. Acá tenemos una tolerancia, yo podría decir, a los 19, 20 o 21, acá podría decir a los 9, 10, 11, acá podría decir a los 4, 5, 6, porque si bien el cerebro es una computadora, tampoco se rige a partir del calendario gregoriano nuestro cerebro, entonces tampoco es que va a ser tan ultra mega exacto. Pero siempre hay que tener una tolerancia y más al principio. Pero ya se van a dar cuenta que no hace falta mucha tolerancia, que esto es bastante simple y van a ver cuando lo pongan en práctica. Yo les recomiendo que hagan dos cosas esta semana, ¿sí? Les recomiendo como trabajo práctico, en realidad, que me lo voy a anotar acá en mi cuaderno donde les doy los trabajos prácticos, y también les recomiendo que los que faltan mandar el trabajo práctico lo manden. Perdón, recién se me cortó un minuto. ¿Cuál es el trabajo? ¿El de esto? Sí, Ah, listo. el trabajo de esto va a ser el siguiente. Un ciclo Sí. mío, si es que puedo, si es que tengo algo para hacer un ciclo, y un ciclo de otra persona. Si no tengo para hacer un ciclo mío, hago dos ciclos de otras dos personas diferentes, ¿no? A ver, tenemos cientos de ciclos en realidad, ya van a ver más adelante que todos podemos hacer un ciclo nuestro. Podemos hacer un ciclo de cuando nos casamos, de la primera vez que tuvimos relaciones, qué sé yo, del primer viaje largo que hicimos, del día que entramos a trabajar. Pero por ahora, si no tienen algo para hacer un ciclo de ustedes con una enfermedad, hagan dos ciclos a dos personas diferentes, ¿sí? Agarren dos conejillos de India y le hacen dos ciclos, uno a cada uno, lógico. Y de igual manera les digo, tenemos miles, si es que no millones de ciclos a lo largo de nuestra vida, ¿eh? Porque hay miles de conflictos que vivimos que generan ciclos biológicos que pueden ser positivos y negativos. ¿Y Chan. cuál era el trabajo práctico anterior, Lucas? El trabajo práctico anterior era buscar una situación de abreacción donde me tenían que escribir una carta a mí. Vos lo hiciste, si me lo mandaste por mail. Ok, está buenísimo. Yo los tengo en la listita anotado, les tomo lista a ver quién me va mandando los trabajos prácticos. Gracias. El que quiere certificado tiene que mandar los prácticos, ¿eh? Bueno, este trabajo entonces va a ser, hoy que es como 29, me faltó anotar la fecha, sí. 29 del 7. Va a ser buscar ciclos biológicos, ¿sí? Ciclos biológicos. ¿Alguna duda con el ciclo biológico? Porque hay dos tipos de ciclo biológico, el otro lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a volver a repasar este ciclo con alguno de ustedes que se ofrezca tan amablemente para hacer su ciclo, y después les voy a enseñar el otro tipo de ciclos biológicos. Pero por ahora vamos a ir despacito porque esto es como con lo que trabajamos siempre, es como nuestra herramienta número uno de la bio, ¿no? Belén, ¿tenés una duda? Decime. Ah, que te usemos a vos. Bueno, dale. Ya vemos. A ver, hacemos un sorteo porque hay varios que van a querer, me parece. No, esto está buenísimo, Carolina. No sabes cuando lo aprendan a usar, esto es el arma secreta de la biodescodificación. Sabiendo lo anterior sobre órganos, BioShock, más, menos y todo eso, y el ciclo biológico, tienen el 90% de una descodificación lograda ya. Y también van a ver que a veces tan solo con ver el ciclo es suficiente para la sanación. Cuando la persona se da cuenta de cuál es el real origen de esta enfermedad, se genera un clic que hace un cambio de creencia. Siempre igual nosotros hacemos protocolos y demás para reforzar esto.
Bien, Jorge, te estás acordando, viste que te acordás, ¿no? Ténganme fe que se van a acordar. Van a ver que ustedes, tanto ustedes como la gente, se va a acordar porque son momentos claves de la vida lo que te va a hacer repasar el ciclo. Son momentos claves de la vida que te los va a hacer repasar y que te van a llevar a, ojo con no resentir, ¿eh? O sea, acuérdense el momento nada más, pero no se conecten emocionalmente con el momento para no tener que resentirlo, porque ahí vamos a generar otro Bioshock y van a... Ahí me van a putear en vez de decirme, uy, qué bueno, van a decir, la puta madre, mirá lo que me hiciste. Bien, Jorge, buenísimo. Bueno, che, tienen que tener dudas acá, ¿eh? A ver, ¿alguna otra duda? Nos quedan 10 minutitos para aclarar alguna duda. No voy a tocar ningún tema más hoy porque esto ya me parece que es como meter una licuadora en la cabeza y licuar el cerebro y después continuar. Vamos, despéjense las dudas. Mándenmelas por privado si no se animan a mandarlas para que las vean todos. Lucas, entonces, no hay que llegar hasta los 5, generalmente se llega hasta los 5 o tal vez no llegamos hasta los 5. Tal vez no, tal vez el Bioshock fue mucho antes, mucho después, ¿no? Estoy pensando antes en el retroceder por la línea, pero el Bioshock pudo haber sido a los 20, 30, 40, a los 15, a los 7, a cualquier edad, ¿no? Puede haber sido a los 22 y a los 11, y ahí nos quedamos, no Totalmente, llegamos. totalmente. Si a los 11 vos considerás, suponete, ¿yo qué haría? Y si yo encontré que a los 11 lo estoy viendo como un Bioshock, y yo me fijaría entre los 5 y 6 si hay algo que pudiera haber iniciado esto, aunque sea de alguna forma más débil, ¿no? Okay. Esto, viste, Jorge, que te muestra también lo que vos preguntabas antes sobre la línea cuando tenemos un umbral más chiquito y continuo, porque son cosas, el ciclo biológico por ahí, hasta que pasan desapercibidas. Pueden haber sido muy graves o pueden pasar desapercibidas también. ¿Y tenemos que encontrar también las soluciones complementarias o no necesariamente? No, por ahora solamente tenemos que ubicar el Bioshock. Ok. Y si encuentran el Bioshock, seguramente va a haber una reacción. Y ahí en ese momento pueden escribir todos los detalles que puedan sobre el Bioshock, porque eso es lo que de más ayuda va a ser. Ok, gracias. Sí, de una, Carolina, agarrar los cánceres son los más fáciles de descodificar, ¿eh? Es más fácil, como decía antes, de descodificar un cáncer que una migraña. Así que agarren a las personas que puedan ayudar. O sea, ¿ustedes qué tienen que hacer ahora? Buscarse algún conejillo de India, como le digo yo, que les ayude y ustedes decirle, mirá, yo a medida que vaya avanzando en el curso, vamos a ir avanzando con tu práctica, ¿no? Para ayudarlos de paso y ver cómo esto funciona también. Porque realmente el principal aval que tiene la biodescodificación son sus resultados. Hay muchas escuelas y ramas y no sé qué, pero por lo menos nuestra escuela y nuestra rama la avalan más que nada sus resultados porque hemos tenido resultados excelentes. Tanto yo como las personas que han hecho el curso hemos tenido resultados siempre excelentes acerca de todo esto. Entonces, el trabajo práctico, hacer los ciclos. Yo lo que voy a hacer ahora también, le voy a sacar una foto a la pizarra, por la duda que se hayan perdido algún detalle en la cámara, y la voy a subir al grupo de WhatsApp, para que tengan el gráfico que yo he hecho acá en la pizarra. Porque por ahí algún reflejo o alguna cosa puede haberles hecho perder alguna anotación. Pero entonces, bueno, un ciclo de ustedes, si es que pueden, y un ciclo de otro. Si no, hacemos 2 ciclos de otra persona. Si no les sale el ciclo, no se asusten, busquen a otro, porque hay otro tipo de ciclo. Los seres humanos tenemos 2 tipos de ciclos, ¿sí? Si no les sale el ciclo, dejan a esa persona y le dicen, bueno, la semana que viene volvemos a intentar, porque el lunes que viene les voy a enseñar el otro tipo de ciclo que existe. En el manual no se adelanten nada, por favor. Quédense hasta la página que yo les había dicho la semana pasada. Esta semana ni se adelanten. Si quieren, vuelvan a releer para atrás. Abóquense a hacer el ciclo de ustedes y el de otro, o a hacer 2 de alguien. Pero tengan en cuenta también que hay 2 tipos de ciclo. Entonces, si no les sale el ciclo a alguien,
es probable que tenga el otro tipo de ciclo, ¿sí? Que lo vamos a aprender la semana que viene porque ahora en 5 minutos ni loco lo podemos ver. Es un poquito más complicado que este. Así que bueno, está puesta la pauta, no leer, no adelantarse en el manual, quedarse donde estoy en el manual, los 2 ciclos biológicos mandados al mail de Lucas, alumnos@biodescodificacionlatam.com, no lo manden a info, por favor, mándelo a alumnos, y cualquier duda que tengan también avisen también por mail, si por ahí tienen alguna duda con el ciclo, lo están haciendo o algo, me mandan un mail. Yo todas las mañanas abro el mail, así que me mandan un mail y vamos viendo para que la semana les vaya saliendo bien el ciclo. Esto es todo por hoy. Creo que les he sacudido un poco el cerebro a todos. Ha estado bueno el tema de hoy, para que vean que les dije, es una de las clases más interesantes que hay en el curso. Lógicamente vamos a retomar este tema la semana que viene porque es un tema importantísimo para la bio. Para ser un buen descodificador y para hacer buenas descodificaciones hay que saber hacer bien los ciclos, pero déjense sorprender, dense permisos de sorprenderse y sorprendan a los demás. Y si les dicen, sos brujo, ¿cómo supiste? Sí, soy brujo, díganle, soy mágico, la bio es mágica, ahora puedo leerte la mente. Así que bueno, cualquier duda me escriben un mail, y si no, nos vemos la semana próxima. Hagan la tarea, el que no me mandó el otro práctico, mándemelo, y nos vemos. Chau, 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 hasta la próxima. Chau, chau.